Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Ignacio Estrada. El significado humano de la educación. El carácter filial de la persona humana. El ser humano es radical y completamente hijo. Ser hombre es ser hijo, porque el hombre se define como hijo, ayuda a crecer. El hijo es aquel que nace, ya que es originado, no es origen, y además, en el caso del hombre, nace débil, como si fuera prematuro. El hombre es un ser que nace, y que su condición al nacer es la de un ser muy frágil. El hijo nace de unos padres, por lo que propiamente hablando tendríamos que decir que, más que ser hijos, somos hijos de... El nacer nos vincula al origen. Los seres humanos tenemos conciencia de esa relación con el origen y esta conciencia de filiación es exclusiva del ser humano en el conjunto del mundo natural. En esto nos distinguimos de los animales y vegetales, también ellos proceden de un ser o de una semilla. Pero ninguno de ellos tiene conciencia de esa relación de origen, que se vincula con algo anterior, con aquello de lo cual procede su realidad. La conciencia de filiación es exclusiva del ser humano. Los animales, al no poseer inteligencia, no tienen espíritu y por tanto carecen de la conciencia de sí mismos. Darse cuenta de su filiación es una característica del ser humano. La consideración del ser humano como hijo, como nacido, nos lleva a la pregunta: ¿quién ha hecho posible nuestro nacimiento? Es decir, ¿quién es nuestro origen? La respuesta más evidente es que somos engendrados por nuestros padres. Ahora bien, el alma, por ser espiritual, no la hemos podido recibir de nuestros progenitores sino de Dios. La persona humana no procede de sus padres, sino que es creada directamente por Dios. Esta información se suele referir al alma, pero con más razón es diversa su interpretación para cada persona. Existen diferentes tipos de animales que su propósito va ligado del alma y sus actitudes de animal acompañan al ser humano y sus necesidades. El más cercano en el caso de los individuos ciegos. Se encuentran los perros entrenados para guiarlos en su camino, donde parar. Tomar medidas y precauciones desde su perspectiva como guía de los individuos que no tienen el poder de ver y hacerlos de manera autónoma. Solo que ellos no son capaces de ver lo valiosos e importante que son en la humanidad. Hay una intervención divina que es creadora. Somos, por lo tanto, de un modo completo hijos. Lo que somos depende de nuestro origen. Así tenemos que, desde el inicio de su existencia, el ser humano ya está vinculado a Dios. Es hijo de una manera plena. Y por serlo no basta con los padres humanos. Hace falta una intervención divina que de entrada es creadora. Por nacer débil el ser humano necesita ayuda para crecer, para desarrollarse, para mejorar, en definitiva, para perfeccionarse. Esta ayuda es la que proporciona la docencia y a esta labor es a lo que propiamente llamamos educación. Quizá la mejor definición de la educación sea la que dio uno de los grandes pedagogos españoles, Tomás Alvira: educar es ayudar a crecer. La crisis renuncia a la filiación. En el ámbito educativo, esta situación se traslada de modo inmediato a la consideración de la autoridad de los padres y profesores. La autoridad es un buen termómetro para saber cómo están las relaciones padre-hijo y profesor-alumno. Puede afirmarse que el respeto a la autoridad paterna o docente se ha visto debilitada a lo largo de los últimos decenios. Las causas son diversas, pero entre ellas y de manera importante se encuentra la identificación entre madurez e independencia. Independizarse, se piensa, es un objetivo positivo. No sujetarse a la autoridad del padre o del profesor está en la misma línea de pensamiento. Por eso, se trata de una crisis de identidad. Si ser independiente consiste en no ser hijo, entonces cuando se alcanza realmente la independencia ya no se sabe quién soy. Pero esta crisis de identidad se muestra también en la falta de conocimiento de la tarea que debe ocupar al docente. Nos encontramos con que los padres y profesores no saben cómo actuar con sus hijos o alumnos, puesto que la obediencia que antes les profesaban se ha perdido.
Si se hiciera una encuesta a los profesores sobre qué significa educar, nos encontraríamos sin duda con una gran diversidad de opiniones, algunas de ellas contradictorias. Esta pérdida del sentido del quehacer educativo, hemos de enmarcarla en la pérdida del conocimiento básico sobre qué es el ser humano, o mejor, sobre quién es la persona. Queremos que viva el superhombre. Su característica fundamental es la libertad interior o, por mejor decir, la liberación de toda traba especulativa y moral. No se sujeta a ninguna ley porque es creador de valores, porque su voluntad es legisladora y porque ejerce la realización de sus propias posibilidades. Esta declaración de independencia del ser humano con respecto a su creador y, por tanto, la correspondiente negación de la filiación exige que Nietzsche recurra al eterno retorno de lo mismo para justificar intelectualmente su postura. Entre los pensadores modernos en los que se ve claro la rebeldía contra la filiación es Nietzsche, quien continúa ejerciendo una cierta influencia. La idea de voluntad para el poder es algo así como una intervención proyectiva en la propia existencia. Ponerlo todo en la superación corre a cargo de la voluntad de poder. Un poder que permite que el hombre se haga a sí mismo, que no tenga referencias más allá de él mismo. El ser humano no necesita nacer porque se hace. Entonces, cabría preguntarnos, ¿dónde está, pues, la necesidad de ser educados? Toda educación sería una alienación, un caer en poder de otros. Si esto fuese así, solo cabe la rebeldía más absoluta y con ella el rechazo de la tarea educativa. Es patente que, si se diera esa rebeldía en la infancia, la educación no sería posible. Si hubiera un niño tan rebelde, que se enfrentara con sus padres y no quisiera depender de ellos, ni tampoco de sus maestros, no quiere decir que no vaya a la escuela, eso es secundario. Entonces, la organización montada por el carácter de hijo, la familia, la escuela, toda la estructura educativa de la humanidad se vendría abajo. Esta rebeldía es más patente, cada día que pasa, en la vieja Europa, se puede apreciar, en diversos sucesos, cómo se están viniendo abajo estructuras sociales como la familia y la escuela. Hay, por otro lado, un intento explícito de buscar nuevos modelos que sustituyan a los anteriores. Un proceso de deconstrucción, por la cual se elimina lo existente y se construye un nuevo tipo de estructuras sociales y conseguir de este modo la mayor independencia posible. Hay síntomas que indican que estamos abandonando lo que podríamos llamar la familia originaria o tradicional, varón y mujer, hijos, etc., y dejando la escuela en manos del Estado. Estos abandonos son perjudiciales, pues son abandonos que afectan persona humana. El que nace es hijo y el titular de su educación es los que le han engendrado. Padre y madre, las demás estructuras sociales deben estar a su servicio, como por ejemplo el Estado. Este tiene un carácter subsidiario de aquella, puesto que la familia es la primera institución social y por tanto, cualquier otra estructura social ha de estar en función de ella. Quienes educan son los padres. Al nacer el hombre sigue creciendo, la ayuda de los padres sigue siendo entonces decisiva. He aquí el derecho de los padres a la educación de los hijos. El Estado no sabe ayudar a crecer. La naturaleza humana es dual. La familia se origina a partir de una primera dualidad, padre y madre. Este carácter dual de la familia es intrínseco a ella, y por esta razón se puede decir que la familia originaria no es una convención social. En la familia se articula lo natural y la cultura de modo humano y al estilo de los seres humanos, está más allá de la pura espontaneidad de la atracción sexual, incluye la atracción pero la supera y eleva, es más, la llena de sentido porque deja de ser una espontaneidad ciega. Lo natural explica lo espontáneo, lo enmarca en un ámbito de racionalidad, es decir, hace humanas las puras tendencias y éstas no se reducen entonces a instinto animal. Este modo de pensar conduce también a renegar del pasado y entronizar el presente. La actualidad se convierte en el valor por excelencia. Lo nuevo, por el hecho de serlo, tiene un valor superior a lo pasado. Así se valora de forma positiva solo lo que surge espontáneamente. El estar a la última, la tradición es un estorbo, lo bueno es, lo nuevo.
pero la actualidad no es criterio de verdad, puesto que si el hombre nace, ya tiene un pasado, una cultura, una patria, una tradición, que nos ayuda a conocer quiénes somos, nos hace mirar hacia ese proceder de. La tradición nos hace más humanos, ya que nos hace más sociales, más coexistentes, nos relaciona no solo con el mundo que nos rodea en presente, sino también con todo un mundo pasado y con las generaciones que nos seguirán. MacIntyre reconoce a la tradición como una dimensión esencial de la identidad personal, entendiéndola como lo recibido y desarrollado en una comunidad que sustenta la continuidad de la vida del sujeto como unidad de búsqueda. En esta concepción, la tradición no es un peso muerto, un lastre que se arrastra gravosamente y corta las alas para toda innovación. Una familia y un colegio han de contar con su propia historia, sus raíces, sus orígenes, blasones y antepasados, con aquellos elementos que a la vuelta de los años cuajan en tradiciones. Un modelo de tradición familiar es la navideña. Una de esas realidades que, como se suele decir, si no existiese habría que inventarla, es una tradición que reúne a los que están lejos, nos hace saber que no estamos solos, que le importamos a alguien. Hay fiesta, alegría, celebramos juntos algo que consideramos importante. La Navidad es un cuestionador social, cada miembro familiar es aceptado en la fiesta por lo que es, padre, madre, hijo, hermano, no por lo que tiene, simboliza muchas cosas. Su riqueza es tan grande que hace posible que, dentro de ella quepan, además, otras muchas tradiciones menores. En el ámbito escolar también son necesarias las tradiciones. Estas ayudan a la integración puesto que son cauce para la realización de actividades personales que son a la vez colectivas. El alumnado se ve parte de algo mayor que él, que le ha precedido y continúa, es decir, que le trasciende. Hay una apertura de la actualidad en la tradición en favor de lo permanente, y a la vez que lo de siempre es vivificado por cada generación de alumnos y alumnas que lo continúa. La tradición facilita la integración en los distintos grupos humanos. Conocer las costumbres y respetarlas ayuda a la integración en los distintos ámbitos sociales. Esto no quiere decir que haya que sacralizar las tradiciones, son un medio, no un fin. Las circunstancias indicarán cuáles han de permanecer y cuáles han de abandonarse, porque las tradiciones están al servicio de la persona y son una ayuda a la vida en común. Evitan normativas y consiguen que cada uno participe e integre en la sociedad sin coacción. Nuestra crisis educativa tiene como una de sus causas, sin duda, la renuncia a las tradiciones que deja un vacío desorientador. Además, no se puede construir todo de nuevo cada vez. Sería volver a empezar en cada generación y estaríamos desaprovechando muchas energías. Difícilmente se puede construir un mundo nuevo desde el olvido del anterior, puesto que no se puede construir desde la nada, más que inventar algo nuevo en la educación. Lo imperioso es volver a las raíces. Tal orientación global no agosta ni simplifica el intrincado enramaje del presente, sino por el contrario, lo refresca y vigoriza para el futuro. La afiliación como sucedáneo de la filiación. Cuando se abandona la filiación, el ser humano suele buscar otros modelos a través de los cuales poder conocerse y socializarse. Pero, entonces, entramos en un modelo asociativo que podríamos denominar como de afiliación. En este tipo asociativo las personas se integran en un grupo con el que se identifican y se reconocen. Suele ser común entre hijos de emigrantes que no aceptan la sociedad en la que viven ni son aceptados por ella. De ahí surgen, por ejemplo, las pandillas con sus modos peculiares de vestir, hablar, pensar, que los identifican y distinguen. En este tipo de unión asociativa, se da un trasvase de la afiliación a la afiliación. Las personas se afilian a un grupo para sentirse integrados en la sociedad y por medio de la asociación cobrar una identidad, un sentirse parte de algo y ser alguien. Ahora bien, este camino, aunque parezca brindar una solución, en realidad comporta una limitación de lo personal. La persona pasa a entenderse como identidad con relación a un grupo, pero el grupo carece de las características de la persona.
única, irrepetible, insustituible, y por eso al final no encuentra la identidad. La persona no es un abstracto, y el grupo solo es un modelo ideal, de tal manera que cuando el ser humano trata de descubrir su propia identidad en él, en realidad se despersonaliza. La identidad, así entendida, no es más que el proceso de autoidentificación, de cobrar conciencia de uno mismo desde la raza, desde la cultura, desde la nación, desde el espíritu de los tiempos o desde una cierta y determinada idea de la divinidad. Es pues un proceso intelectual de reconocimiento de unos valores generales por los que me identifico como uno más incluido en un grupo definido por dichos valores. La identidad que el ser humano busca no se encuentra en un modelo ideal. La identidad no puede ser tampoco el fruto de un proceso de identificación. La concepción de la identidad como proceso de identificación comporta una objetualización del sujeto que se autoidentifica, pues éste se resuelve en términos de relación con los valores generales y, por ello, objetivos, que le identifican. En definitiva se objetualiza, y de este modo la persona se convierte en individuo. La identidad de cada ser humano remite necesariamente a su origen. Si la identidad se entiende como referencia al origen, por lo mismo, se acepta que es recibida originariamente y que, al manifestarse como apertura radical del ser, se desarrolla en la comunicación de la coexistencia con otros. La primera enseñanza, la técnica. Aquello en que es más necesaria la enseñanza es la técnica. El hombre necesita un largo proceso de aprendizaje ante todo porque es un faber. Esta afirmación se sitúa en el mismo marco del nacimiento débil del ser humano. El niño, por ejemplo, debe aprender a andar y de erguido, desarrollar sus músculos, aprender a coordinar los movimientos, etc. Aprender a andar exige habitualmente una práctica que cubra las diferentes etapas, arrastrarse de forma sincronizada brazos y piernas, gatear de manera coordinada y por último sostenerse recto, guardando bien el equilibrio. Andar exige una técnica, un saber hacer, que los buenos pedagogos realizan con los niños y que además este tipo de ejercicios sirven para lograr una buena lateralidad, tan importante para el posterior aprendizaje de las distintas habilidades humanas. Para poder sobrevivir y desarrollarse los hombres necesitamos hacer. El ser humano nace mucho más limitado que cualquier otro animal. Al niño se le hace imprescindible una espera y una ayuda para salir al mundo. Hasta tal punto el hombre es un animal técnico que la evolución humana solo se puede explicar si se tiene en cuenta la técnica. En este ámbito del aprendizaje es donde la psicomotricidad alcanza un gran valor. El buen desarrollo psíquico y motor es básico desde el nacimiento. Está asociado al desarrollo neuronal del ser humano. Actualmente su importancia es una obviedad para todos los especialistas en desarrollo infantil. Dentro del aprendizaje técnico destaca el uso de las manos. Aprender a usar las manos es mucho más largo y fecundo que aprender a andar. La mano, como decía Aristóteles, es el instrumento de los instrumentos, un instrumento que puede ser muchos instrumentos, que por su capacidad de modulación y de control exige que sus conexiones nerviosas sean enormes. Llegar a tocar un instrumento musical como el piano exige un aprendizaje técnico muy sofisticado. Sin manos el hombre no podría hacer prácticamente nada. Escribimos con las manos, saludamos con ellas, nos expresamos y así en una infinidad de facetas humanas. Por eso el aprendizaje manual, el buen uso de las manos, su desarrollo será decisivo en el perfeccionamiento humano. Tan es así que el propio pensamiento puede expresarse a través de las manos si éstas han logrado desplegar todas sus posibilidades o capacidades. Si observamos cómo, por ejemplo, los italianos se expresan con las manos, nos percataremos de que con un solo gesto dicen muchas cosas, pensamientos, sentimientos, deseos. En algunos sectores educativos se ha considerado que el aprendizaje de la escritura, según unos moldes, restaba espontaneidad y autenticidad. Si además consideramos el impacto de la irrupción de la informática en la escuela, advertiremos que la enseñanza de la escritura se ha desvalorizado decisivamente. Escribir con letras redondas, grueso arriba y fino abajo,
Marcando del lenguaje, se puede percibir ahora que todos estos rasgos son sistémicos. Modelo del educador, la sindéresis. En toda tarea educativa hay que partir de un presupuesto irrevocable: el educando puede mejorar. Esta es una convicción que el educador debe siempre renovar, para empezar o continuar cualquier tarea educativa. El ser humano puede mejorar porque está en condiciones de crecer, de perfeccionarse. Su esencia es capaz de crecer a través de los hábitos, puede aprender y adquirir conocimientos, así como desarrollar adecuadamente conductas pertinentes. Para eso es preciso actuar de manera personal. Es necesario personificar el comportamiento. Para personificar hay que orientar, hay que influir. En una palabra, educar. Esto no es dirigismo en la misma medida en que el educador parte de que el educando puede mejorar. Por ejemplo, intentar enseñar a pensar exige admitir que el alumno puede llegar a pensar por su cuenta. Este postulado determina que la meta de la enseñanza no es que el alumno se entere de los conocimientos del profesor, sino despertar sus energías, para que actualicen sus potencialidades. ¿Cómo se logra este objetivo de crecer como personas, respetando la libertad de cada cual? A través de los hábitos, el educador ha de procurar que el educando adquiera hábitos, perfecciones intrínsecas capaces de un crecimiento sin limitaciones. Si lo importante es la adquisición de hábitos, el proceso educativo humano ha de concebirse como colaboración, como incorporación a una tarea en marcha. Por eso la labor del educador es asistencial, no es constitutiva de los hábitos, ni de los intelectuales, ni de las virtudes. Debe haber un gran respeto a la libertad del que se está educando. No hay metas a priori que determinen rigor y elasticidad. El alcance hasta donde puede llegar el discente. De acuerdo con esto, el saber educativo es eminentemente práctico. Por eso, las metas educativas, desde el punto de vista de los contenidos, son en gran parte indeterminables a priori. Al educador hay que pedirle, a la vez, rigor y elasticidad. En estas páginas se propone que en el hábito de la sindéresis puede encontrarse un modelo que el educador puede seguir y, a la vez, el buen educador es un ejemplo vivo de la actividad propia de la sindéresis. La razón es que este hábito cumple la función de actualizar las potencias de la inteligencia y la voluntad. Desde este punto de vista es un modelo. Por eso el educador acierta si ayuda a que las energías del alumno se pongan en marcha. El hábito de la sindéresis realiza la función de activar directamente la inteligencia y la voluntad, y a través de ellas al resto de las potencias sensibles. La sindéresis ilumina la voluntad querer yo. Por otro lado, es luz iluminante de la inteligencia ver yo. A la voluntad le transmite el mensaje de haz, actúa, y en el ámbito práctico, quiere, obra el bien, y solo secundariamente evita el mal. La palabra sindéresis es apropiada porque significa atención vigilante, en cuanto que la sindéresis va hacia abajo, vigila y organiza. El quehacer educativo es vigilar, estar atento. El formador que ve más, tiene una visión más alta, puede, por tanto, conducir y organizar. Esta atención vigilante respeta la libertad del educando. La persona humana debe respetar su propia esencia. Persona, ten compasión de tu esencia, respeta tu esencia, no abuses de tu esencia. Pero ¿cómo se puede abusar de la esencia? Confundiendo el disponer con lo disponible, lo cual se puede hacer en una doble dirección, creyendo que lo disponible es el disponer, lo cual es la tontería de la moral del éxito, o creer que con mi esencia puedo hacer lo que me dé la gana, cuando, realmente, la única manera de disponer de ella es según ella. Si no, voy contra ella, la vulnero, la confundo con aquello que no la debo confundir. Gracias a la libertad, que es la que articula la unión entre la persona humana y la esencia humana, es como se respeta la esencia. La libertad trascendental desciende hasta la libertad esencial a través de la sindéresis. Mutatis mutandis, el educador debe saber respetar la libertad del educando, educándole en libertad. Como el formador puede educar en libertad, esta es la labor de la sindéresis en cada ser humano. Este es un hábito innato del que dependen los hábitos adquiridos, ya que los ilumina y activa los hábitos racionales. El que educa bien no solo respeta la libertad, sino que ayuda a hacerla posible.
para Polo la relación entre la persona humana libertad trascendental y la esencia humana libertad esencial, y esta con la naturaleza se articula de la siguiente manera: el gozne, la dimensión según la cual o a través de la cual la libertad humana toma contacto con la naturaleza, es el hábito. Lo que permite la libre disposición es el hábito. Para que pueda tener la libertad, hacen falta hábitos. Los hábitos no se adquieren libremente, sino que la libertad empieza con los hábitos, la libertad esencia, por lo tanto, educar para la formación de hábitos será la principal tarea de los formadores. Los hábitos adquiridos son posibles gracias a la sindéresis y la libertad esencial da comienzo con ellos, no hay ningún deber previamente impuesto por parte del educador. No hay dirigismo, así pues, la sindéresis anima a la voluntad, no se trata siquiera de un deber moral impuesto, sino del principio mismo de la moralidad, quiere, hace el bien. Porque el querer es tu verdad. Aquellos teóricos de la educación que proponen la espontaneidad como el criterio básico más importante porque consideran que la voluntad es pura espontaneidad para salvar la libertad de los que son formados, lo que hacen es renunciar a la educación, es más, en el fondo, están admitiendo que el ser humano posee una libertad tan frágil que mejor es no tocarla. El educador conviene que centre sus esfuerzos en la activación de las facultades de los que dependen de él, es un impulsor de lo que ya hay en cada persona, para que se desarrolle todo lo que pueda en el mundo que le ha tocado vivir. El educador no fabrica tomillos, trabaja con personas y su oficio no consiste ni en controlarlas ni en moldearlas de una manera prefijada, sino en fomentar y promover su condición personal. La sindéresis interviene moviendo, lánzate a la vida, aporta, pon de tu parte, no te quedes corto. La sindéresis ilumina las facultades humanas. Porque ver yo y querer yo son los dos ojos que proceden de la intimidad de la coexistencia. La persona no es un cíclope, el carácter además se alcanza en tanto que el hábito de sabiduría le acompaña. Podemos afirmar que mirar procede de la persona. En este mismo sentido, el educador ha de procurar mirar con los ojos del sabio. Esta afirmación apunta a conocer al ser humano como persona. Darse cuenta siempre que quien tiene delante es un alguien y no meramente algo bajo una categoría que generaliza alumno. Ciudadano, un educador, dice Guardini, debe tener este sentimiento: tú, niño, único en tu relación conmigo. Quien no hace eso es un criador de individuos, pero no un educador de seres humanos. Gracias al hábito de la sabiduría, el educador es capaz de conocer su propia intimidad y también la de otras. Algunas ciudades de España, por ejemplo, es un plexo que consta de muchos medios. Bilbao es una ciudad situada en un valle atravesado por una ría, y con industrias en el margen de la ría, una ciudad no ecológica, con muchos humos, tiznada, encajonada, cubierta de nubes. Ahora se ha acometido la tarea de estudiar cómo hacer de Bilbao un plexo, es decir, una ciudad habitable. La sindéresis tiene una actitud de vigilancia sobre los plexos. Es la vigilancia de la sindéresis sobre el plexo medial en cuanto moralmente bueno. Es la promoción valorante de la determinación práctica más que una crítica basada en la sospecha. Es sugerente este modo de proceder para el que tiene que preocuparse de la elección de los medios, de alguien al que se está formando, le está ayudando a adquirir la virtud de la prudencia, una ayuda que no está basada en la sospecha. Sospechar no es síntoma de prudencia, sino de malas experiencias que paralizan la acción propia y ajena, ni en una crítica de alguien que desconfía, más bien, al contrario, promociona y valora las decisiones o determinaciones que la persona ha ido tomando. La etimología de la palabra sintereo alude a esto. Sintereo, vigilo con atención acompañando, una luz superior ilumina la praxis medial erigiéndose en criterio de admisión. El educador es un acompañante,
que está en vilo, sin distraerse de quien está a su cargo, iluminando la razón práctica, la praxis medial, mientras formula un juicio de aceptación o rechazo o una observación más sobre el modo de proceder del educador. La sindéresis mantiene su luz, aunque haya malas inclinaciones. Se nota también en la aspiración al amor, manifestación viva de la sindéresis no borrada por la mala disposición de la voluntad. Hay en toda persona una aspiración al amor, que no desaparece aunque la conducta sea mala. En esta verdad tiene que apoyarse la esperanza del educador para no cejar en la ayuda, ha de ser inasequible al desaliento, porque el amor, que ha de poner el educador, es más constructivo que la desolación del vicio en el educando. La actitud contraria no es educativa, aquella basada en el pesimismo o la desconfianza, aquella que piensa que ya el educando no da más de sí, que no puede crecer más. Del pesimismo, o incluso de la desconfianza, no sale ninguna educación auténtica. Quien no está dispuesto a percibir en el alumno la posibilidad, las buenas disposiciones que en él radican, la ocasión que va unida a toda libertad como tal, quien no se siente en situación de atreverse, ese no puede ser educador. Ayudar a crecer no es solo arreglo o progreso, sino una asistencia, una aportación que el que crece paga sobradamente, nada menos que creciendo. Lo más grandioso que en este mundo cabe encontrar es un vivir humano en crecimiento. No hay mayor retribución para el educador que ver cómo los que tiene a su cargo crecen realmente. Además, puede tener la convicción de que él ha crecido y ha mejorado con ellos. Gracias.